Abra su Biblia en el Evangelio de Lucas. Capítulo 3, versículo 21 dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió. ¿Cómo se abre el cielo, hermano? ¿Cómo se abre el cielo? Orando. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ahora el capítulo 4 de Lucas siempre dice Jesús, lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo estaba Jesús? ¿Cómo estaba Jesús? Estaba lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, allá fue bautizado, y luego dice, y fue llevado por el Espíritu al desierto. Fue llevado por el Espíritu al desierto. Versículo 14 ahora. Después del desierto dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en la sinagoga de ellos, y era glorificado por todos. Y el versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí. Leámoslo al unísono, lo más fuerte que pueda. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amén. Y Hechos 1:8, ¿se acuerda quién me dice Hechos 1:8? Por lo menos la primera parte. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cuándo recibimos poder? ¿Qué es necesario para tener poder? Que venga sobre mí el Espíritu Santo. Ok. Les estoy hablando ya 3 domingos sobre la importancia de ser llenos del Espíritu Santo. El domingo pasado les comencé a hablar de cuál es el propósito del bautismo, de la llenura del Espíritu Santo. Y quiero continuar con ese tema, el propósito de la llenura del Espíritu Santo, pero permítame un breve repasito del domingo pasado. Les decía que uno de los propósitos de ser llenos del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo viene sobre nuestras vidas para enseñarnos a estar con Él, enseñarnos a orar. Nosotros como humanos no nos gusta orar, no queremos orar, porque orar por lo general es un acto de humillación. Imagínense que si yo vengo, por ejemplo, yo solo al altar y voy a orar, ¿cuál es mi tendencia? Es arrodillarme. Y arrodillarse es un acto de humillación, de rendición, ¿verdad? Y al ser humano no le gusta, incluso se ha fijado que muchas veces la policía golpea a algunos porque dice, manos arriba, levante sus manos. Y mucha gente se rehúsa a levantar sus manos. Levantar las manos es un acto de rendición, donde está diciendo, donde uno le dice, sí, regístreme, haga lo que quiera, con las manos levantadas. Pero a nosotros no nos gusta eso. No sabemos orar, dice la Biblia. No sabemos orar. Pero el Espíritu nos ayuda. Romanos 8:26 dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. En ese caso, ¿cuál es nuestra debilidad? Que no sabemos orar. No sabemos por qué orar. Nosotros no conocemos, por ejemplo, a mí me pasó un caso, mire. Llegó una madre y me dice, pastor, quiero que ore por mi hijo. ¿Y qué pasa, Leo? Mire que mi hijo se fue y alquiló un carro con unos amigos y andaban de parranda y chocó el carro y él tiene la culpa.
y ha salido huyendo. Está en la casa escondido. Yo quiero que ore. Ay, le digo yo, qué lío el que se metió a su hijo, pero venga y oramos, Señor, ayude a mi hermana, dale consuelo, Señora, a ese hijo de ella, Samuel, así se llama él, Samuel, mira, a Samuel, Señor, guárdalo, líbralo de todo mal. Y cuando estaba orando así, claramente yo sentí que el Espíritu Santo me dijo, estás orando mal, estás pecando al hacer esa oración. Y yo dije, ¿yo estoy pecando por orar? Sí, porque estás orando mal. ¿Sabes qué? Me dijo el Espíritu Santo. Yo lo metí a ese lío para que se vuelva a mí. Y tú me estás pidiendo que lo saque. ¿Ah? ¿Ven? Se fijan que no sabemos cómo orar. Hay padres que oran, oh Dios, toca a mi hijo, salva a mi hijo. Y le habla y el hijo se rehúsa. No, papá, deje de las cosas. Entonces lo que el Señor hace es lo mete a un lío. Pero entonces los padres vienen, pastor, ore por mi hijo, mire mi hijo. Pero es Dios tratando con él. Desde luego, como es tu hijo, en el trato que te da, te hace llorar a ti también. Pero es orando. ¿Ve? El Espíritu Santo viene, según Romanos 8:26 dice que Él nos enseña a orar. Y no solamente nos enseña, nos inspira a orar. El Espíritu Santo ora en nosotros. Intercede, dice, por las necesidades de los santos. Lo que yo les decía, yo puedo estar orando por alguien y yo le digo, mire, por ejemplo, me llamó un hermano de Ciguatepec que llevaba su camión y lo detuvieron porque llevaba facturas chuecas, adulteradas, y allá lo detienen, va a estar con la fiscalía y ahí, y me llama, pastor, ore, mire, y desde luego uno ora por eso, pero uno no sabe qué va a suceder. Y ahí es cuando uno debe de dejar que el Espíritu Santo ore en uno, porque Él sí sabe las cosas. Fíjese que a mí me pasó esta otra experiencia. Yo una noche me desperté, incluso yo estaba en San Pedro Sula. Me desperté y lo primero es orar. Y comienzo a orar. Y yo le comienzo a decir, Espíritu Santo, ¿por qué oro? ¿Por qué me has despertado a esta hora? ¿Por qué quieres que ore? Y nada. Entonces comienzo a orar en el Espíritu. Comienzo a orar en el Espíritu. Y no podía dejar de orar en el Espíritu. En esa oración yo me di cuenta que estaba orando por una familia de la iglesia. Por una familia de la iglesia. Y estuve orando. No sé cuánto tiempo, pero estuve orando por ellos. Al día siguiente que yo vengo aquí a Tegucigalpa, llamo a esa familia. Y me dice, pastor, anoche sucedió un milagro. ¿De veras? ¿A qué horas? Tal hora. Y yo había visto el reloj, era la hora que yo estaba orando por él. Ajá, le digo, cuénteme, ¿qué pasó? Mire que anoche, me dice, se metieron unos ladrones a mi casa, armados. Y lo primero que hicieron es amarrarnos. Y prepararon todo para llevarlo. Y cuando estaban preparados, supuestamente nos iban a violar. Porque ellas tenían 2 muchachas, 2 jovencitas. Pero de repente, dice, no sé yo qué es lo que pasó. Dice, pero algo pasó a ellos, les entró un temblor, una canellera que dijeron, no, mejor vámonos de aquí. Y salieron y se fueron. Primero, no se robaron absolutamente nada, no se llevaron nada. Segundo, no nos hicieron nada, solo nos dejaron atados ahí, pero no nos violaron. ¿Qué les libró a ellos? Amén. ¿Qué fue lo que les libró a ellos? Una oración no natural, sino una oración en el Espíritu. Una oración en el Espíritu. En la vida de la iglesia,
en la primera iglesia, cuando comenzó la iglesia, yo les he dicho a ustedes que la vida de la iglesia era gente llena del Espíritu Santo. Ahí le daban una importancia tremenda a ser llenos del Espíritu Santo. Por ejemplo, vamos al libro de los Hechos. Hechos 6, versículo 3. Hablando los apóstoles a la iglesia les dijeron: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. ¿Cómo era Esteban? Yo me pregunto, yo no sé si usted se ha preguntado, ¿cómo supieron que Esteban y los demás eran llenos del Espíritu Santo? ¿Cómo supieron ellos? Porque era una congregación de miles. En la primera conversión habían habido 3,000, en la segunda 5,000, más 120, ahí nomás eran 8,120 y si usted lee el versículo dice que la iglesia crecía. Y busquen 7 hombres llenos del Espíritu Santo. Y yo me pregunto, ¿y cómo conocieron ellos que Esteban era lleno del Espíritu Santo? Yo me imagino que los conocieron porque el Espíritu Santo se manifestaba a través de la vida de Esteban. Y a Esteban lo ponen como servidor, como diácono en la iglesia. Y yo me imagino a Esteban, por ejemplo, porque fue para cuidar los ancianos. Yo imagino a Esteban que llegaba, digamos, a las 10 de la mañana a asear, a bañar a los ancianos, les preparaba el almuerzo y se quedaba ahí hasta la tarde, hasta acostar a los ancianitos en la tarde. Y cuando terminaba de hacer su trabajo, quizás él iba a predicar a las calles de Jerusalén o a discipular a gente ahí en Jerusalén. Y a causa de que Esteban hacía, además del trabajo dentro de las paredes de la iglesia, él estaba trabajando. La gente, las autoridades se dieron cuenta que Esteban era alguien especial y lo apresaron. Y vean ustedes, desde el capítulo 6, versículo 8 dice, capítulo 6 de Hechos y versículo 8 dice: y Esteban lleno de gracia y de poder. Esto equivale a decir lleno del Espíritu Santo. ¿Sí o no? Equivale a decir lleno del Espíritu Santo. Hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que lo habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¿Qué le parece? Y el capítulo 7 es donde Esteban comienza a defenderse, le da un tremendo mensaje. Ya en el versículo 55, miren, porque del mensaje, del versículo 54, el mensaje que Esteban les da, mire el resultado, dice: oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él, o sea, contra Esteban. Pero Esteban,
lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo estaba Esteban? ¿Cómo estaba Esteban? Lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, o sea, murió. ¿Qué les parece? Un hombre lleno del Espíritu Santo. No le podían resistir la sabiduría con que él hablaba, y dice que hacía milagros y prodigios. Y por eso, por su fe, por la obra que él hacía, lo estaban juzgando con testigos falsos. Pero dice la Biblia que Esteban, lleno del Espíritu Santo, les hablaba. Y lo mataron por eso. Y él no se resistió, oró por sus verdugos. Oró por la gente que lo estaba matando. ¿Sabe qué? Esto no es natural. Esto solo puede venir de Dios. De una fortaleza interna que el Espíritu Santo le puede dar a uno para soportar todas esas cosas. Vean otro ejemplo en el libro de los Hechos. Hechos 11, versículo 19 dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaban en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó, vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. ¿Cómo era Bernabé? ¿Cómo era Bernabé? Dice que era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Así era. Y Hechos 13:4. Dice: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, y habiendo atravesado la isla hasta Pasmo, hallaron a cierto mago, o sea, cierto brujo, falso profeta, judío llamado Bar-Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él la oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina, del poder del Señor.
¿Cómo estaba Saulo de Tarso, hermano? ¿Cómo estaba Saulo de Tarso? Vuelva a ver a su hermano, a su vecino y dígale, hermano, está lleno del Espíritu Santo. No te veo mucho. ¿Ah? Más bien te veo lleno de sueño, dígale. Ah, te veo lleno de fútbol, lleno de negocios. Gente que viene a la iglesia para que oren, que Dios los bendiga y que le vaya bien en el negocio, pero nunca para estar lleno del Espíritu Santo. ¿Ah? Mire, estar lleno del Espíritu Santo, yo les pongo dos ejemplos aquí de la iglesia. Estar lleno del Espíritu Santo es, por ejemplo, la hermana Silvia. Silvia vino a la iglesia enferma, desahuciada médicamente. Y vino a la iglesia y ella por muchos años era mormón. Y vino y oramos por ella y Dios la sanó. En los pocos días, Dios también la llenó con el Espíritu Santo. Y ella comenzó, a causa de que el Señor la había sanado y a causa de que Dios la llenó con el Espíritu Santo, ella comenzó a testificar en su barrio, en la colonia Villanueva. Y comenzó a tener su grupo, su gavía. Y la gavía creció. Llegaron a haber 4 gavías ahí en la colonia Villanueva. Su familia vino, su hijo Franklin, que hoy el pastor Franklin. Comenzaron a traer un busito de 15 personas, después trajeron un Rosmo, uno para 30, después traían un bus amarillo lleno. Ahora son una iglesia allá en Villanueva, allá a la salida de Danlí, por una mujer sencilla que apenas sabe leer, pero llena del Espíritu Santo. Hoy ellos tienen una iglesia, ya tienen templo, ya tienen todo, allí en Villanueva. Todo comenzó por una mujer llena del Espíritu Santo. En eso se ve que de verdad el Espíritu Santo está en uno. Por ejemplo, otro ejemplo es Elías Hernández. ¿Este Elías Hernández aquí? No. Este hombre, bueno, primero vinieron al Señor, que era un alcohólico, derrotado, miserable, su esposa, la hermana Amelia, con un cáncer en todo su cuerpo. A ella no la podían tocar así, ¿verdad? Porque era una llaga. A ella no se le hacía así, se le destripaban las llagas en el cuerpo. Prácticamente en todo su cuerpo. Así vinieron ellos a la iglesia. Y vienen y se entregan. Aquí está la hermana. Aquí está. Es así, hermana. Así fue como vinieron. Hermana Amelia, así fue como vinieron, ¿verdad? Usted muy enferma. Era como dice la canción, una llaga podrida. Todo su cuerpo prácticamente. Y se entregan al Señor. Comienzan y a los pocos días Dios los llena con el Espíritu Santo. Y un día de esos, nosotros teníamos una iglesia, un templo allá en la aldea de Lavanderos. Pero ahí en la iglesia hubieron problemas al grado que la iglesia se cerró. Yo fui como 3 veces para tratar de que siguiéramos funcionando y tuvimos que cerrar el templo. El templo estuvo como 1 año y medio cerrado. Pero un día digo, yo voy a ir a Lavanderos y me llevo al hermano. Y le digo, mire hermano, este templo está cerrado. ¿Usted se atrevería a venir aquí a trabajar en el Señor? Y me dijo, déjeme orar. En la misma semana me dijo, sí hermano, yo voy a estar yendo allá. Y comenzaron a ir. 7 años prácticamente, comenzaron a ir allá. Caminaban de Galeras a Lavandero 3 horas.
Los asaltaron. ¿Cuántas veces los asaltaron? 3 veces. Una vez los dejaron ahí tirados en el monte. Los asaltaron y ahí los dejaron tirados. No dejaron de ir. Se levantó la iglesia. El año pasado, ahí está la congregación ahora. El año pasado me dijo, porque él ya tiene, ¿cuántos? 73 años. El año pasado me dijo, pastor, yo ya hice lo que iba a hacer ahí. Y aquí está el pastor, aquí está Elías. Estaba Elías y ahora está Elías también. Ponete de pie, Elías. Él es de allá, él viene de allá, él está estudiando en INSTE. El discípulo. Él es el pastor allá. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ustedes ven gente, uno dice, ellos, ¿qué van a hacer ellos? O sea, es como los discípulos. Los intelectuales se preguntan, ¿por qué Jesús vino a Jerusalén y escogió ese tipo de hombres? Tan sencillos, hombres del vulgo. Si Jesús iba a levantar la empresa más grande del mundo, como es la iglesia, uno diría, necesitaría hombres intelectuales, preparadísimos, que tengan doctorados. Pero no, escogió a hombres como ellos y como a mí, con una sola razón. Nos llena del Espíritu Santo para hacernos capaz, porque la obra de Dios no se hace, como Él dice, con fuerza, con ejército, con espada, con dinero, aunque es útil el dinero, ni con habilidades humanas, aunque son buenas. Pero lo indispensable para hacer la obra de Dios es que sean, ¿cómo? Llenos del Espíritu Santo. Gracias, hermano. Muchas gracias. Gracias Gracias, hermano Elías. Gracias. Y decirles, por ejemplo, Elías dejó de estar allá en Lavanderos, pero a su edad no ha dejado de trabajar. Todos los miércoles van al albergue de San Felipe. Ya tiene un grupo. Todos los miércoles van al albergue de San Felipe. Y el domingo pasado yo fui a su gavilla, aquí en La Era, como 18 personas ahí. Que él ha comenzado y aquí hay jóvenes bien preparados, bien elegantes, lindos, que nunca se han atrevido siquiera a comenzar una gavilla. Gente que Dios los ha bendecido, los ha sanado. No, hermano, es que no. Y algunos hasta me dicen que son llenos del Espíritu Santo. Yo te voy a decir, una de las cosas que hace el Espíritu Santo es que te quita lo gallina. Gracias, hermano. El Espíritu Santo te quita lo gallina. Dile al compañero, allá a la persona que está al lado, el Espíritu Santo te quita lo gallina. Hermanos, ya tengo varios domingos de estarles predicando sobre la importancia de ser lleno del Espíritu Santo. Yo les pregunto, allá en sus casas durante estas semanas usted ha estado diciéndole, Señor, lléname con el Espíritu Santo. ¿O ha tomado esto como que no fuera muy importante? ¿O ha pensado para usted mismo, no, yo no necesito el Espíritu Santo? La palabra usted debe de recibirla para hacerla, para decirle, Dios, lléname con el Espíritu Santo. El miércoles oímos aquí testimonios de jovencitos que fueron bautizados con el Espíritu Santo el domingo antepasado. En Lavanderos, precisamente, que ellos fueron a Visión de Lavanderos. Qué tremendo, hermanos, lo que Dios hace con una persona llena del Espíritu Santo. Por ejemplo, yo recuerdo en la iglesia pasada, donde yo era pastor, yo fui a esa iglesia porque esa iglesia tenía 22 años de funcionar como iglesia, de tener templo. Y esa iglesia habían tenido 13 pastores. A todos ellos los habían corrido. Nadie quería ir, pero yo fui porque el Señor me dijo, ve.
Y yo fui y comencé a enseñar sobre el bautismo del Espíritu Santo. Y Dios comenzó a llenar a la gente del Espíritu Santo. La gente llegaba en el día. Pastor, ore por mí para ser lleno del Espíritu Santo. Llegaban en el día a orar al templo. Y eso cambió el ambiente de la iglesia. Transformó completamente la iglesia. Y Dios comenzó a levantar una nueva generación en esa iglesia. Y eso es lo que Dios quiere hacer aquí también. Pero necesita que tú te dispongas. Mire, Jesús fue lleno del Espíritu Santo, dice, orando se abrió el cielo y el Espíritu Santo vino sobre él. Si tú no eres de los cristianos que oran o solo oras en el templo, debes de comenzar a orar en tu casa, a ponerle ganas y a no estar satisfecho. ¿Sabe cómo es? Solo el hecho de que Dios te ha perdonado, quizás te ha sanado, te ha bendecido grandemente con cosas, pero no te ha llenado con el Espíritu Santo. ¿Sabe cómo es esto? Es como aquella reina, la reina de Sabá, que había oído de hablar de las riquezas y de la sabiduría de Salomón. Y ella tenía ganas de venir a conocer a Salomón y se vino. Y cuando llegó donde estaba Salomón y lo escuchó y vio cómo Salomón vivía, dice la reina, a mí me habían contado, a mí me habían dicho que eras sabio, a mí me habían dicho que eras rico, a mí me habían dicho que qué belleza estar contigo. Pero la verdad, dice, hoy que te oigo, que te veo, no me habían contado ni la mitad de ti. Ella había quedado asombrada con la sabiduría de Salomón, con la riqueza que Salomón tenía. Dice que el más bajo de los criados de Salomón se vestía mejor que los príncipes de ella. Y ella estaba asombrado. Pues así es una persona que ha sido perdonado, que ha sido sanado, bendecido, pero no ha sido lleno del Espíritu Santo. Todavía le falta conocer esa otra dimensión de la vida cristiana. Pónganse de pie.